hemos visto también el alcance de la solidaridad. Y ha sido especialmente para las personas que trabajamos en temas sociales y muy especialmente en torno a nuestra Cáritas Nacional, pues ha sido una preciosidad el ver cómo distintos países, desde Corea, Japón, Noruega, pero también muchas cáritas de todo el mundo, y tendríamos que citar a muchísimas de las cáritas a nivel mundial, lideradas también por Cáritas Internationalis, pues han creado una auténtica red de solidaridad en torno a esta situación dramática que vivimos en el año 2016. Nuestra Cáritas desde el principio pues elaboró un plan de respuesta, pero un plan de respuesta que entendíamos que tenía que ser integral, que afectara muy especialmente a personas, a familias y a poblaciones. Todo eso después del análisis de la realidad, de la presencia de campo en las diócesis y en las provincias de Manabí, de Esmeraldas, de Los Ríos, pues nos llevó a ir elaborando proyectos que intentaran responder realmente a las necesidades que se detectaban. En ese sentido quisiera señalarles los ejes del plan, de los distintos proyectos, del gran plan de intervención que la Iglesia Católica del Ecuador a través de Cáritas instituyó. El primero de esos ejes es el eje de ayuda humanitaria, de una respuesta inmediata. A veces cuando ocurren estas cosas, claro, es necesario pensar, pero ciertamente no solo es necesario pensar ya, hay también que dar respuestas inmediatas a situaciones tan emergentes como vivimos. En ese sentido, en ese primer momento de respuesta inmediata, se entregaron 7.000 raciones alimenticias, 7.000 kits de higiene, 1.000 kits de menaje de hogar y 70 kits de herramientas. Hay un segundo eje del plan que también desde la sensibilidad creyente, desde la sensibilidad de la Iglesia, pues era un eje muy importante, que era el acompañamiento espiritual y el fortalecimiento psicoafectivo social. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que en una situación de emergencia tan fuerte no solo hay casas rotas, hay personas rotas, personas sobrevivientes que tienen que vivir pues una experiencia de fragilidad, de quiebra muy grande, y todos fuimos testigos de la angustia que mucha gente vivió. En ese sentido, yo creo que hay que subrayar muy fuertemente la presencia de la vida consagrada, en este trabajo de campo, comunidades de religiosos, de religiosas, de seminaristas, de religiosos en formación, que se trasladaron durante semanas, meses, algunos incluso con estadías más largas, para vivir en condiciones a veces muy dramáticas, muy limitadas con las personas sobrevivientes. Un tercer eje, pues, ha sido el tema de la seguridad alimentaria y de la reactivación económica. Me refiero, cuando hablo de la seguridad alimentaria, al apoyo para los cultivos de ciclo corto, que era también una manera de afrontar la necesidad alimentaria que se vivía. Y en este sentido, la promoción de los huertos familiares.
Cáritas del Ecuador y muchas de nuestras cáritas diocesanas están fuertemente comprometidas en el tema agroecológico y precisamente a través de huertos familiares. Son miles de huertos familiares que se promueven, se sostienen en todo el país y que en este caso, en torno al terremoto, participaron en la promoción de estos huertos 620 familias. Y en cuanto al plan de reactivación, pues era necesario también el promover emprendimientos, a veces muy sencillos, muchas veces en continuidad con los que las familias mantenían antes del terremoto, y han sido 2.000 familias las que fueron apoyadas con el mismo número de emprendimientos. Y finalmente pues hay un cuarto eje que ha sido la construcción de viviendas saludables y seguras. Ustedes se dan cuenta que este eje pues ha llevado un poco más de tiempo, porque ha habido que trabajar con otras instituciones de Iglesia, ha habido que trabajar con la Compañía de Jesús, ha habido que trabajar con la SER, con la Confederación Ecuatoriana de Religiosos, ha habido que trabajar con las iglesias locales, ha habido que trabajar con las distintas cáritas, llegar a proyectos en los cuales realmente estuviéramos de acuerdo, y que respondieran a las necesidades. En este sentido, se repararon 250 viviendas y se construyeron 814 viviendas nuevas. Es decir, que han sido 1.064 viviendas o bien construidas o bien reparadas. Yo creo que una de las características importantes de estas viviendas pues ha sido la plataforma cimentada sobre la cual se han construido, y eso ha mejorado grandemente las viviendas que antes se tenían, porque esa plataforma pues evidentemente es un elemento de salud, es un elemento que sirve también para el secado de granos, de la producción agrícola de estas familias, y este tipo de estructura pues ha mejorado grandemente la calidad de las viviendas que antes se tenían. También, contando con la colecta impulsada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pues hemos podido reconstruir importantes infraestructuras de servicio pastoral religioso. Me refiero en concreto a capillas e iglesias reconstruidas, que han sido 32, y a centros comunitarios de formación, que han sido 5, es decir, en total han sido 37 edificaciones reparadas o reconstruidas. Me refiero a edificaciones de servicio pastoral. Creo que hay alguna consideración para la intervención que conviene tener en cuenta, ¿no? Primero, la evaluación de daños y el análisis de necesidades, porque había que partir de ahí. Y había que partir también de un diálogo permanente con los actores. En este sentido, la relación de Cáritas Nacional con Cáritas de Portoviejo, con Cáritas de Esmeraldas, con Cáritas de Los Ríos, con sus obispos y con sus agentes de pastoral, pues ha sido permanente. Esto se ha ampliado de una manera eclesialmente muy significativa, porque es verdad que Cáritas hizo un gran trabajo a lo largo de estos 2 años, pero creo
que ha sido bien interesante, bien significativa esta alianza permanente con la provincia jesuita del Ecuador y con la Confederación Ecuatoriana de Religiosos y de Religiosas. No solo ha sido un trabajo eficaz, sino que yo creo que ha sido también un trabajo muy significativo, de una iglesia pues que es muy compleja en su organización, que abarca realidades tan diferentes, pero así como el terremoto supuso una auténtica comunión de trabajo entre tanta gente, tantas organizaciones nacionales e internacionales, también la Iglesia, tanto a nivel internacional, la colaboración de Cáritas Internationalis desde la Santa Sede fue ejemplar, pues creo que también ha sido muy significativo a nivel local. Creo que en este sentido tenemos que estar orgullosos y contentos de que hayamos sabido trabajar en red, en comunión, afirmativamente en lo que significa la eficacia, pero afirmativamente también en lo que significa pues esta capacidad de caminar juntos y de luchar juntos cuando las cosas pues son tan dramáticas. Pues no ha terminado el trabajo, y así como hasta ahora me he referido a un plan de intervención hasta este momento, tenemos que decir que también está previsto un plan de continuidad. En este sentido, se trata de reactivar la economía de otras 1.700 familias que necesitan pues volver a encontrar los recursos necesarios, las estructuras necesarias, los distintos proyectos para poder reactivar su economía. 1.700 familias, muchas de ellas en ámbito rural, que afecta a 74 comunidades. Y promover un proceso de desarrollo que vaya vinculado pues a la cultura de paz, fortaleciendo pues todos estos procesos participativos en los cuales nos hemos movido durante este tiempo. Procesos participativos y comunitarios, porque una de las dimensiones importantes de este gran plan de intervención es precisamente la comunidad como sujeto. Y también en el plan de continuidad, pues un plan de capacitación y de fortalecimiento en la gestión de riesgos, porque evidentemente no estamos libres de que estos u otros acontecimientos luctuosos pues puedan volver, ¿verdad? Nuestro país, pues cuando no son terremotos, pues son volcanes, fenómenos del Niño, inundaciones y tantas situaciones que exigen por nuestra parte una fuerte capacitación. Termino pues adelantándoles algunas cifras globales. Hay una información detallada de cada organización financiadora, del estado de los proyectos, de la fecha de inicio y finalización del proyecto, de los distintos presupuestos desmenuzados de cada uno de los proyectos, pero está a disposición de quien la desee. Pero me parece que es significativo terminar esta intervención mía dando las cifras globales de nuestras inversiones en la solidaridad generada por el terremoto. Suman proyectos de las distintas emergencias 5.191.512 dólares con 21 centavos. Ustedes saben que cuando hay necesidad
todo pan es, todo trigo es limosna. Pues han sido invertidos hasta este momento en los distintos proyectos de emergencia más de 5 millones de dólares. Y para esta segunda fase de continuidad de la emergencia, pues hay una inversión prevista de 1.624.500 dólares. Es decir, el total que la Iglesia, a través de Cáritas, a través de la provincia jesuita del Ecuador, a través de la Confederación Ecuatoriana de Religiosos, a través de las distintas Cáritas diocesanas, pues ha invertido en este plan de emergencia. Son 6.816.012 dólares con 21 centavos. Evidentemente, para nuestras comunidades, para nuestros socios, para nuestros amigos de las distintas Cáritas desde México hasta Seúl, para las distintas instituciones, pienso en Miserior de Alemania y en otras tantas, ¿verdad? Tantas iniciativas que al final descansan sobre el bolsillo y sobre el corazón de las personas creyentes o de buena voluntad que han confiado en la Iglesia y han querido colaborar en este proyecto. No puedo terminar sin agradecer pues a todos, porque han sido muchos, todos aquellos que han colaborado para que este gran trabajo de afrontamiento de la emergencia fuera posible. Y también muchas gracias a ustedes por su presencia. Gustavo Calderón, de la Compañía de Jesús. Muy buenos días, Monseñor Parrilla, Monseñor Bortolini, Rafael y queridos amigos y amigas. Estamos reunidos para contarles un poco lo que ha sido esta historia que el país entero vivió. Un inmenso dolor, por un lado, y una gran oportunidad. Como nos decía Monseñor Parrilla, la oportunidad de ser solidarios, de sentir aquello que el Ecuador tiene realmente en las entrañas, esa generosidad en salir al encuentro de aquellos que lo necesitan, y lo hemos vivido a lo largo de todo este tiempo, este año y medio más desde que iniciamos. En todo, amar y servir. Los ejercicios espirituales de San Ignacio, ya hacia el final, nos hace recordar lo que es el sabor del amor de Dios, de la presencia de Dios, ¿no? Y absolutamente en todas las cosas el amor y el servicio. En realidad la misericordia, la compasión es un estilo de vida para el Evangelio, y a eso es a lo que estamos llamados, y desde donde hemos reaccionado todos estos agentes que hemos estado comprometidos en la realidad del país, y sobre todo para estar con el otro, para estar con el otro. Yo a lo largo de lo que voy a ir exponiendo, ya la información pues más gruesa nos la ha pasado Monseñor Parrilla. Yo voy a hablar desde la experiencia de la Compañía de Jesús, a través sobre todo de la obra de Hogar de Cristo, y lo que encontramos, lo que vivimos, lo que de alguna manera significó un aprendizaje hasta este momento, ¿no? Por un lado, la provincia jesuita del Ecuador se convirtió en esta articuladora de oportunidades. Conformamos un comité de crisis, iniciamos a trabajar a través de la Oficina de Desarrollo, y no solamente que se articuló lo que es la provincia jesuítica en este país nuestro, con todas las obras jesuíticas, con los superiores de obra, con los superiores de las comunidades, con las personas que estaban también organizadas en diversos tipos de grupos, sino que también apareció la oportunidad de un protocolo
de la Conferencia de Provinciales de América Latina. Este protocolo se ha accionado en otros momentos cuando ha habido terremotos en Haití o cuando ha ocurrido los huracanes en la zona del Caribe y otras situaciones. Pues para Ecuador se abría esta oportunidad y por lo tanto la convocatoria a muchas más personas que pudieran venir. Y de esa manera las provincias jesuíticas de América Latina se hacían presentes para poder nosotros responder a lo que estaba ocurriendo en el país. Ahora bien, ahí aparece la oportunidad inmensa de fortalecer el impacto que podíamos dar. Entonces, Cáritas Ecuador, conversar con la Conferencia Ecuatoriana Episcopal y también la de religiosos, ¿no? Surgieron estas líneas fuerza, líneas de trabajo que ya nos ha mencionado Monseñor Parrilla, y se trataba un poco de aportar aquello en lo que más podíamos conocer, ¿no? Entonces, se trataba de recoger la gracia de aunar esfuerzos y presentar un frente común. Juntos podíamos realmente más. La movilización que logramos desde la Iglesia en ese sentido fue importante, porque evidenciamos la efectividad de nuestras redes en territorio. Esto es algo que vale la pena destacarlo, porque en medio de todo ese dolor, lo que nosotros hemos sido, las parroquias, las obras sociales que hemos tenido, los grupos de catequistas, los grupos juveniles, los promotores sociales, todos estaban justamente comprometidos con esta empresa de solidaridad a la que estábamos convocados por el desastre natural que habíamos tenido. Hogar de Cristo. Hogar de Cristo es una obra que tiene ya más de 40 años, se fundó en Guayaquil, pero sobre todo ha estado en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana, en zonas urbano-marginales y también rurales. Es toda una estructura que pudimos poner en marcha, ¿no? Y uno de los primeros aspectos que yo quisiera destacar, y que lo veníamos haciendo y que se consolida con la experiencia del terremoto, es el caminar con los damnificados. Caminar con ellos. ¿Qué realmente estaba pasando? ¿Cuáles eran las necesidades concretas que tenían? Escuchar, entrar en empatía con su sufrimiento, conocer de viva voz dónde estaban, su clamor, y además contar con su contingente, porque era con ellos que haríamos lo que estábamos iniciando. Esto es realmente de considerar relevante, porque a veces creemos desde el escritorio, desde nuestras realidades, que vamos a acercarnos y traemos una asistencia, pero había que llegar, y había que escuchar, y había que tratar de responder a lo que estaban necesitando. Entonces, este aspecto realmente vale la pena que lo mencione de esta manera, ¿no? Luego, probablemente desde Hogar de Cristo y la Compañía de Jesús, más que hablar de recursos humanos, los recursos materiales, estábamos hablando del talento humano, ¿no? El talento humano de las personas que estaban convocadas al trabajo, porque hablamos de los dones que habían recibido, de la creatividad que podían aportar a todo este trabajo que se había realizado. En ese sentido también procuramos no hablar tanto de beneficiarios. Beneficiarios quizás puede sonar un poco más vertical y que los asistimos de una manera, como de socios. Esto es muy particular en Hogar de Cristo, ¿no? Es una relación mucho más horizontal. Se trata realmente de que estos socios pues sean mirados como iguales. Se trata de unir voluntades y de hacer algo juntos. Entonces, esta es la manera en que Hogar de Cristo, dentro de todo lo que es su metodología, suele acercarse a las familias, ¿no? Normalmente. Las estadísticas han sido sumamente importantes, ¿no? Sumamente importantes, pero teníamos también que huir a considerar a las familias y a los damnificados como meros números, ¿no? Como meros números. Esto también resulta algo interesante de poder compartirlo, ¿no? El liderazgo en el territorio que ya Hogar de Cristo conocía, pero que Cáritas Ecuador, especialmente con Manabí y con Esmeraldas, había concretado, las comunidades de religiosos que ya se encontraban allí y que pudieron a su vez convocar a muchos otros para atender a las personas en esta línea de acompañamiento más psicológico, espiritual y anímico a las personas. Entonces, ese liderazgo en territorio nos permitió ser un equipo inmenso, articulado y de poder construir caminos juntos. Otro grupo de personas que
Hogar de Cristo ha tenido siempre, pero que surgió ahora de una manera extraordinaria gracias a la solidaridad, fue de los voluntarios. Los voluntarios, hubo una cantidad de voluntarios extraordinaria. A los voluntarios, por supuesto, no podíamos llegar a zonas de desastre como se quisiera, así que había que formarlos. Y había que formarlos en todo lo logístico de lo que se iba a hacer, pero también aportándoles una formación espiritual, en este caso desde lo ignaciano, para que llegáramos a los espacios en los que debíamos nosotros responder. Entonces, cientos y cientos de hombres y de mujeres de diversa edad, no solamente en la provincia del Guayas, en donde está el centro de Hogar de Cristo, sino también en Manabí y en Esmeraldas, y de todo el país, pudieron participar de la organización de la construcción de las casas. Algo que quisiera yo mencionar, las casas que Hogar de Cristo ha propuesto siempre han sido de caña guadúa. Hoy en día no solo tenemos las casas de caña guadúa, pero indiscutiblemente que en este rato de lo que se presentaba ante la realidad del temor que tenían las familias del cemento y del bloque, no querían escuchar de una casa tradicional que podía matarlos. Hay inclusive un comentario de esa sabiduría popular de un campesino de Manabí, ¿no? Que decía, Dios nos regaló, Dios hizo la caña guadúa y no el cemento. Esto lo menciono porque la caña guadúa es indiscutiblemente un recurso renovable, algunos le llaman el acero vegetal, es utilizado por nuestros ancestros pues muchísimos años atrás, más allá de 4.000 años en esta zona nuestra, pero en otros lugares de América Latina, Central sobre todo, y en el Asia. Entonces, este recurso renovable es sismo resistente, ¿no? Es sismo resistente, y algunos dicen que es sismo indiferente, que cuando llega los sismos realmente tiene un comportamiento extraordinario. Indiscutiblemente, la durabilidad de la caña guadúa es algo que se nos ha preguntado, y esta, cuando es curada y cuando tiene mantenimiento, su durabilidad es muy grande. Pero no olvidemos que estamos en esa fase emergente. Todo esto es la ayuda emergente de lo que estamos nosotros realizando, y había que reaccionar a poder ofrecer a las familias una respuesta de vida digna. Y eso es lo que hicimos con las casas que teníamos, y otras que tenían en realidad un material mixto de caña guadúa con algo de cemento, pero tenían mucho mayor costo, y por tanto era, digamos, dedicada ese tipo de casas a otro tipo de familias en ciertos momentos. Si hablamos nosotros de vivienda, quisiera también comentar algunos aspectos, ¿no? La inversión en vivienda social, ¿no? debe articular procesos de producción social del hábitat. Hacia allá realmente nosotros miramos. No damos casas, nosotros promovemos un hogar, promovemos un barrio, promovemos un pueblo o una nación. Eso es lo que intentamos nosotros desde Hogar de Cristo. Además del número de casas de las que nos hablaba Monseñor Parrilla, hay más de 1.500 casas que Hogar de Cristo con otros agentes y socios ha podido responder, y continúa haciéndolo en diversos lugares de Manabí y también de Esmeraldas, ¿no? Al hablar de la construcción del hábitat, surge un problema serio, muy serio, con el que nos encontramos, que es la tierra. ¿Quién es dueño de la tierra? Y resulta que en Manabí y en Esmeraldas, escasamente poco más del 10% tienen papeles. Y la exigencia gubernamental es que para entregar las casas, tienen que tener papeles. Aquí hay un trabajo muy importante a nivel de los gobiernos, pienso local y por supuesto nacional, para lograr manejar una situación que ha sido compleja en el momento de que nosotros podíamos reaccionar a lo que se nos estaba pidiendo. Hoy en día se nos está mirando realmente no tanto a la ayuda emergente como tal, sino a la ayuda sostenible, al desarrollo integral del que nos hablaba Monseñor Parrilla, ¿no? Desde este tema del hábitat hablamos de construir comunidad, de un tejido social, de realmente lograr medios de vida en un país que tiene
está deprimido económicamente, que es muy complejo, y por lo tanto el tema de los emprendimientos resultan primordiales, ¿no? Primordiales. Queremos, como Compañía de Jesús, renovar nuestro compromiso articulado en este aprendizaje conjunto que hemos tenido. Hemos podido ver en realidad cómo el impacto ha sido mayor y cada uno de nosotros ha procurado responder desde aquello que sabía y manejaba mejor. En este caso, la Compañía de Jesús, promover no solo, les decía, la construcción de una casa, sino el hogar, el barrio, el país. Muchísimas gracias. De la SER tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Y muy buenos días con todos y todas. Permítanme iniciar así muy brevemente con una experiencia personal. Hace más de un año, cuando nos reunimos aquí, muchos de ustedes también, en la rueda de prensa, y articulamos ese programa que la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Ecuador sobre todo iba a acompañar el proceso psicoespiritual de las familias. Nosotros hablábamos en aquella ocasión de trabajo, hablábamos de tareas, de responsabilidades. Y hoy, después de año y medio, lo veo de manera diferente. Yo creo que no es simplemente una tarea que debe realizar, un trabajo, sino que nos cambió, nos sacudió profundamente. Que no se trataba de una tarea sino de nuestra propia identidad. Que nosotros como religiosos, religiosas en el Ecuador, o somos presencia de la ternura, de la misericordia de Dios, o no somos nada. Que precisamente ser solidaridad no era simplemente algunos actos, algunas estrategias, sino era la razón de nuestra vocación, la razón de existir. Y entonces, para nosotros ha sido, yo creo que al final, después de año y medio, es mucho más lo que hemos recibido, lo que hemos podido dar. ¿Y cómo medir la misericordia? ¿Cómo medir el consuelo? ¿Cómo medir una sonrisa que se ha ganado, un abrazo, las lágrimas que se han compartido, ¿verdad? Esa es nuestra historia de este año y medio. Cuando a todos nos sorprendió este evento, también este Kairos, ¿verdad? Del terremoto, y la conferencia de religiosos, nos dimos cuenta que lo primero era estar ahí. Yo creo que la primera tarea que realizamos los religiosos y religiosas de las congregaciones es que nuestras casas, nuestra presencia, nuestras casas en todas partes se convirtieron en los primeros centros de acopio, en los primeros lugares donde la gente se iba a refugiar, ¿no es cierto? Ahí en los lugares más alejados, ahí estaban las monjitas, los monjitos, ¿verdad? Yendo a estar con la gente. Y me decían las religiosas, los religiosos, dice, a veces no podíamos hacer nada, sino abrazar a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue el primer momento. El segundo momento, nos dimos cuenta que había que prepararnos. Entonces aquí en Quito, en la SER Nacional, organizamos talleres de preparación. Vinieron mucha gente, nos dimos cuenta que no era fácil estar, hasta de la Cruz Roja nos pidieron apoyo, ¿verdad? Para que vinieran con psicólogos, con gente especialista, a prepararlos, porque el estar ahí con gente, encontrando cadáveres, levantando escombros y todo eso, varios de nuestra gente, de nuestros consagrados y también voluntarios y otros se enfermaron. También congregaciones que tuvieron religiosas que murieron, ¿verdad? Entonces, el segundo momento después de la sorpresa, de la emergencia, fue el preparar. Entonces organizamos aquí toda una serie de talleres de preparación. El tercer momento fue enviar misioneros. Gracias a Dios, en el transcurso de este tiempo, pudimos enviar equipos misioneros, aparte de las congregaciones que ya estaban ahí presentes, tanto en
en Muisna, en Chamanga, bueno, en todas las regiones de Manabí, ¿verdad? Los que ya estaban ahí presentes, logramos enviar, cooperándose las varias congregaciones, más de 100 misioneros en equipos, que iban por una semana, que iban por un mes, que iban por 3 meses, pero que iban allá a compartir su vida con la gente, ¿no? Y luego poco a poco, junto con Cáritas y con los expertos, algunos psicólogos que nos ayudaron y expertos se logró preparar una serie de módulos para acompañar en estas situaciones traumáticas. Entonces el acompañamiento sí de la oración, de la fuerza, ¿verdad? La fuerza de una palabra desde Dios que levantaba a las personas, que levantaba el corazón. Este acompañamiento y los módulos iban en 3 direcciones, y con esto termino, ¿verdad? La primera era la de la escucha. La gente, nuestros hermanos, hermanas, necesitaban sobre todo ser escuchados, y necesitan ser escuchados. Una escucha fraterna, solidaria, llena de compasión. El segundo elemento era el que ellos recuperaran el valor de ponerse de pie, que no simplemente era un asistencialismo, sino era el ayudarlos a decir, la última palabra no la tiene la derrota, no la tiene la tragedia, la última palabra la tiene el amor, y nosotros podemos, ¿verdad? Nosotros podemos en el nombre de Dios, y cobrar confianza en sí mismos. Y el último elemento, ¿verdad?, en el que trabajamos mucho, era el de que ellos fueran protagonistas de la solidaridad, de que no era simplemente recibir o decir y estar consolándonos, sino que ellos mismos deberían de ser aquellos que salían al encuentro de los otros. Entonces fue una experiencia que seguimos ahí con un granito de arena. Es muy difícil medir lo que nosotros pudimos ofrecer, pero ciertamente creo que la vida consagrada del Ecuador nos cambió. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Por favor, si se identifican con su nombre, el medio al que pertenecen, en el micrófono, que les pasarían bien. Por favor. Les recordamos, el tema es el Foro Estrategia para la Atención Integral a la Población Afectada por el Terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador. Si alguien tiene alguna pregunta. Que nos interesamos sobre esta temática, y realmente el escuchar a Monseñor Julio Parrilla, al Padre Gustavo Calderón y al Padre Rafael González, del trabajo que se ha realizado en solidaridad con los damnificados tanto de Manabí como de Esmeraldas. Monseñor Parrilla, usted mencionaba cosas tan importantes como, por ejemplo, el plan de ayuda, el plan de continuidad, que es fundamental, el proceso de desarrollo cultural de la paz, pero usted hablaba también de un plan de contingencia, que es la cultura de prevención. Monseñor Parrilla, ¿cómo la Iglesia Católica, fundamental en el Ecuador, puede ayudar en la capacitación? Ustedes han hecho contacto quizá con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con el gobierno ecuatoriano, porque sería bueno conocer aquello de que estamos en un país altamente de riesgo, y sería bueno también de que la Iglesia Católica nos haga conocer aquello a los medios de comunicación y ayudarles en esa difusión. Bueno, yo creo que el tema de la continuidad es fundamental, como usted bien señala y yo también señalaba. Es fundamental porque, como muy bien decía nuestro hermano jesuita, no se trataba solo de construir casas. Las casas pues son como el zurrón de la vida, ¿no? Si no tenemos casa no tenemos nada, aunque tengamos una media agüita, pero es mi casa, ¿no? Pero claro, estamos hablando de personas que, independientemente de dónde vivan, cómo vivan, a veces malviven, ¿no? Pero siempre son personas. Esa es la dignidad del hombre, ¿no? Entonces, yo creo que esto no hay que perderlo de vista. Hay que seguir con un trabajo
de afianzamiento de todo lo que se ha hecho, porque tal como escuchábamos, no hemos hecho solo un trabajo material, todos hemos hecho un gran trabajo material. Habría que contabilizar tantas iniciativas de las diócesis, de las parroquias, de los movimientos apostólicos. Todo el mundo se movió, ¿no es verdad? Pero qué importante es esta dimensión que el presidente de la SER señalaba, de no solo llegar a tocar la materia rota, sino de llegar a tocar el corazón del hombre, porque con casa o sin casa, con comida, sin comida, todos necesitamos este refuerzo de esperanza, sin el cual la vida humana pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, me parece que no perder de vista esta perspectiva humanista es muy importante, y ese no es el trabajo de un día, ese es el trabajo pues de toda la vida, ¿no? Y incluso desde el punto de vista material yo creo que quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Evidentemente el país, con la ayuda del exterior, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de la sociedad privada, de la sociedad empresarial, de la Iglesia, de Cruz Roja, en fin, supo hacer frente. Y hizo frente, yo creo que de una manera maravillosa, porque no es que el nuestro sea un país donde el dinero abunda y sobreabunda. Todos hemos visto los terribles efectos de los huracanes en los Estados Unidos. A veces parecía que quedaba un paisaje lunar. Pero yo estoy seguro que quizá dentro de un año más o menos todo estará reconstruido. Es el privilegio que tienen los países desarrollados. El nuestro no es un país desarrollado, más allá de propagandas y más allá de sueños, todavía nuestra gente tiene grandísimas necesidades. El terremoto supuso pues un mazazo para mucha gente. Yo creo que hay que continuar en la ayuda material, pero creo que no debemos de olvidar esa dimensión humanista, de sentido de la vida, esa dimensión creyente del que sabe que no está solo, que no lucha solo, que no camina solo, y que evidentemente pues el país saldrá adelante, como de hecho yo creo que ha ido saliendo, ¿verdad? Aunque queda pues mucho por hacer. Ojalá que en estas tareas, no solo de reconstrucción, sino de construcción de país, pues todos sepamos trabajar juntos, ¿verdad? A veces desde una perspectiva estatista, pues la tentación es pensar que solo el Estado es el que tiene que hacer frente. No es así. O a veces desde una perspectiva de iglesia reduccionista, encerrada en sí misma, pues pensar que nosotros pues podemos hacer todo. Nadie puede hacer todo cuando la tragedia nos desborda tanto. Y yo creo que tanto en situaciones de emergencia como en la vida cotidiana de nuestro país, ojalá que vayamos construyendo todos, un tipo de sociedad en el cual cada uno, desde su situación, desde sus creencias, desde sus ideologías, desde sus planteamientos, pues comprenda que por encima de otros intereses está siempre el interés de la persona. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, monseñor. Usted habló de datos concretos, de cifras, y señalaba que en la suma de los dos proyectos, ¿verdad?, el realizado y el de continuidad de la segunda fase, se tiene previsto un gasto
aproximado de 6.800.000 y algo más. La consulta era si esa suma, ese monto, es destinado exclusivamente a la reconstrucción de viviendas y con construcción de viviendas nuevas, como se habló al inicio, se repararon 250, decía, y se han construido 814 nuevas, ¿verdad? Porque también el momento de la emergencia demandó atención en alimentos también, en toallas, en fin. No sé si ese monto incluye también ese tipo de atención, monseñor. Sí, es decir, no solo se trata del tema de construcción de casas, ¿no? Ha habido dentro de los ejes del plan, pues evidentemente un primer momento de impacto, de ayuda humanitaria, de respuesta inmediata, pues que era muy importante, ¿verdad? Y evidentemente construir una casa, pues enseguida pensamos en planos y en ejecución, pero supone la movilización de tantas cosas, ¿verdad? De tantos recursos y del concurso de tanta gente, ¿no? Entonces, la cifra abarca muchas realidades que ha habido que hacer frente, ¿verdad? Y lo mismo en esta segunda fase, en esta segunda fase, yo creo que también es muy importante todo aquello a lo que me refería del emprendimiento, ¿verdad? Es decir, hay muchas familias que no solo se les destruyó la casa, se les destruyó también su pequeño abarrote, su pequeño taller, en fin, tantas cosas. Y creo que es muy importante desde una perspectiva integral que a la gente no solo le demos una casa, porque si no tiene otros medios de producción se le vuelve muy difícil hasta el mantenimiento de su propia casa, sino que también dentro de ese planteamiento integral, pues a la gente les garanticemos, les demos la posibilidad de que cuando menos el pequeño proyecto, emprendimiento que tenían antes del terremoto, o se pueda continuar o se pueda acceder a nuevos y pequeños emprendimientos. La cifra es una cifra global que afronta todo el planteamiento de un proyecto integral. ¿Algo más? Sí, yo quisiera preguntar al padre Calderón el esfuerzo que ha realizado Hogar de Cristo con respecto al trabajo y reconstrucción de las viviendas. Usted nos compartía de que esta situación de que la mayor parte de quienes estaban en la zona, digamos así, del terremoto, no tenían papeles. ¿Cómo sortearon aquello, padre Calderón? Y si nos puede contar, ¿seguirá el proyecto de la reconstrucción de las casas? Sabemos de que muchos barrios en Manabí necesitan todavía la ayuda en cuanto a la reconstrucción de su vivienda. Sí, bueno, el tema de la tierra es sumamente complejo y exigente, y a nosotros nos toca sentarnos a pensar, pero es como lo mencionaba brevemente, pues decía, es un tema de los gobiernos locales y el gobierno nacional, ¿no? El gobierno central. Hogar de Cristo tuvo hace unos años dificultades muy serias para poder continuar su trabajo justamente por esto, y se nos acusó incluso de haber entregado casas en lugares donde no tenían la posesión, y por lo tanto se podría como sugerir un cierto cercanía al tráfico de tierras. Entonces esto es lo que está aquí, eso es lo verdaderamente serio. En Manabí, para decir algo sobre cómo están las familias viviendo, ¿no? En Manabí y en Esmeraldas, como en muchos otros lugares del Ecuador, las familias han recibido la parcela del abuelito que fue dividiendo y que en un momento dado no se oficializó, no se registró debidamente en los municipios que correspondían. Y entonces el Estado, los municipios,
deben encontrar una manera de poder otorgar esa tenencia de la tierra a través de un histórico probablemente familiar, de alguna forma que permita en realidad que nosotros entreguemos las casas, porque